rica y abundantemente. Hoy vamos a continuar con el tema Nunca estás solo, el Espíritu Santo en nuestra vida. Nunca estás solo, nunca estás solo, nunca estás sola. Estás siempre acompañado, bien acompañado. El refrán puertorriqueño poblerino dice, mejor solo que mal acompañado. Pues nosotros nunca estamos solos y siempre estamos bien acompañados. El problema es que a veces nosotros no nos queremos dar cuenta de que eso es cierto en nuestras vidas, no lo reconocemos. Por eso es tan importante nosotros recordarlo o recordárnoslo unos a los otros constantemente. Hoy vamos a estar considerando Efesios 5, los versículos del 8 al 21. El título de la sesión es Llenos del Espíritu. ¿Alguna vez se ha sentido bien enmayado? Desmayado, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Desmayado. Estoy que me desmayo del hambre. Entonces los puertorriqueños hemos convertido eso en esmayado. Hay personas que le dicen es un esmayado porque se come todo lo que aparezca, ¿verdad? Pero eso es otra extrapolación de la expresión. ¿A dónde vas con esto, hermano James? Pues nosotros deberíamos sentirnos con hambre del Espíritu continuamente y procurar cada vez querer llenarnos más y más. Dice, ¿cómo es eso de llenarse más y más? ¿Cómo se llena y ya? Queremos, ¿verdad? El pastor tiene una expresión que él hace que dice, bueno, la tenía hace mucho tiempo, no escucho ese. He comido tanto que me toco la comida y me veo. Hay gente que come y come y come y come. David, el nene mío, no, ya no es un nene, de 32 años ahora en julio. Chiquitito, era uno, su tío, también, a veces, yo no sé si lo hacía inconscientemente o a propósito. David decía, dame un guineo. Viejo de 3 añitos, y le daba un guineo. Y el tío le daba otro guineo. Y si le daba 5 guineos, se comía 5 guineos. Pero en ese cuerpito tan chiquito, pues, si había de más, por algún sitio tenía que salir. Por lo general, por donde mismo entró era donde salía. Podía tocarle la comida con el dedo. Literalmente había que después se lo cuento completo después, porque no se trata de eso, ¿verdad? Lisa, ¡otra vez! Esa era Lisa. Pues del Espíritu queremos nosotros continuamente estar procurando llenarnos más y más del Espíritu. Eso es lo que queremos decir, llenarse más y más. Porque la realidad es que uno o está lleno o no está lleno. Pero del Espíritu siempre queremos estar cultivando nuestra relación, una relación íntima con el Espíritu. Porque leemos la palabra y la palabra nos confirma que el Espíritu ciertamente está en nosotros. Pero hemos recalcado que es importante no solamente estar consciente de ello, sino poner en obra lo que se esperaría de quien está consciente de que el Espíritu realmente reside en él o en ella. Y esa es la parte práctica, porque podemos nosotros conocer toda la palabra, pero si no la aplicamos de constante y de continuo, ¿de qué nos sirve? Hay mucha teoría, pero nada de práctica. Pues es importante que tengamos en cuenta lo que Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, en este capítulo número 5, los versículos del 8 al 21, donde vamos a estar considerando el tema, la sesión llenos del Espíritu. El Espíritu Santo nos capacita para vivir como discípulos devotos. O sea, la devoción nuestra hacia Dios es algo que tiene que ser palpable. Las personas deben poder ver en nosotros nuestra devoción. Muchas personas que me dicen que adoración no es solamente lo que hacemos, adoración debe ser lo que somos. Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Esa palabra verdad es una que va a aparecer, ¿verdad?, en nuestra discusión de la noche de hoy, en este estudio dominical de los martes. Pues la verdad es algo
sobre lo cual se debate mucho en estos tiempos, ¿verdad? La gente que quieren sonar muy filosóficos hablan sobre verdades múltiples o verdades individuales. Dice Lorimar que existe una sola verdad. Hay puntos, hay cosas sobre las cuales podemos debatir, ¿verdad? ¿Qué es mejor comer? ¿Gandules o habichuelas coloradas? Eso es un punto debatible. Alguien te va a decir, las habichuelas coloradas son mejor. Pues, esa es la verdad de esa persona. Sin embargo, la esencia de lo que es verdadero, pues ya ese es un punto mucho más profundo. No vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Sería utilizar tiempo y palabras para hablar sobre algo que queda plasmado a través de la palabra. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, Lorena? Tú dijiste que era una sola. ¿Cuál es la verdad? El Señor. Jesucristo es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie le viene al Padre sino por mí. Para llegar al Padre, para llegar a Dios, para ser salvos, solamente hay un camino. Ese camino es la verdad. Y esa verdad se llama Cristo Jesús. Y tenemos que aceptarlo o rechazarlo. Los que estamos aquí en esta noche hemos aceptado la verdad. Y es necesario que el mundo vea que le hemos aceptado. No es suficiente con que nosotros hayamos dicho, bueno, sí es suficiente para nuestra salvación, pero el Señor quiere que hagamos más. Por eso permanecemos aquí. En muchas ocasiones hemos hablado sobre por qué no vamos directo al Señor tan pronto le aceptamos. Porque ya somos de Él. Ustedes tanto hablan de que leemos la palabra y no hay forma de ser salvos. Usted se salva y ya. Entonces, ¿qué le quita a Dios que no nos arrebate inmediatamente? Porque tenemos nosotros que testificar. Somos nosotros testigos de la verdad. ¿Y cómo testificamos nosotros al mundo? ¿Cuáles son algunas formas que nosotros testificamos al mundo que somos hijos de Dios? Viviendo santamente. Viviendo santamente. Y eso son palabras mayores. Sobre eso hay mucho debate. Muchas personas se enfocan en el no. Pablo va a hablar sobre el no, pero va a enfatizar el sí. ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas personas quienes en el legalismo van a hablar sobre no hagas esto, no hagas aquello, no hagas tales cosas tales días, no vistas de este modo, no comas de este modo, no bebas de este modo, no hagas esto de este modo, no hables de este modo. Pero todo eso no deja de ser importante. Hay ciertas cosas que ciertamente tenemos nosotros que evitar. De hecho, hay cosas que tenemos que detestar, nos dice la palabra. Hay cosas de las cuales tenemos que huir para nosotros no manchar el nombre de Cristo. Sin embargo, a mí me parece que algo más importante o una forma menos tétrica, para llamarlo así, o menos antipática, para nosotros promover la santidad es diciendo, entonces, ¿qué hago? Haz esto, haz esto otro, haz esto. Ustedes me han escuchado muchas veces denunciar a los sabiondos de este país y del mundo, que son aquellas personas quienes son expertos identificando cuáles son los problemas de la humanidad. Problemas real que tiene el gobierno de Puerto Rico es esto, esto y esto. Los puertorriqueños tienen este problema y este problema. Pero, ¿cuál es la solución? Pues, en el caso nuestro, la solución para vivir vidas santas está plasmado en la palabra. Y eso es lo que queremos nosotros enfatizar. No es que no vamos a dejar de ver los no, pero vamos a hacer énfasis en los sí. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Pues nosotros somos llamados a ser guiados, controlados y llenos del Espíritu Santo. Cuando esto se da en nuestra vida, pues entonces realmente podamos hacer lo que Dios manda y viene a ser parte de nuestra naturaleza. Estando llenos del Espíritu, estando conscientes de que el Espíritu reside en nosotros,
cultivando una relación íntima con el Espíritu, nos lleva a la verdadera devoción y nos lleva a la acción correcta para poder darle la gloria a Dios en todo. Pablo escribe esta carta, como narra Hechos 28 hasta el 30, bueno, no dice que escribió la carta ahí, ¿verdad? Pero para el año 60 al 62 se estima, cuando estuvo en su primer encarcelamiento en Roma. Hechos 28 pues narra sobre ese encarcelamiento. Y una de las cosas que subraya, como les he estado hablando en esta introducción, es las verdades de la fe y el comportamiento esperado de los seguidores de Cristo. El comportamiento esperado. Hay unas expectativas que Dios tiene de nosotros. Y por supuesto, nosotros debemos tener uno de los otros. Si la hermana Luz sabe que yo ando dando mal testimonio, ¿cuál es la responsabilidad de mi hermanita que me ama? Existe el amor. Preferiblemente en amor, pero si no tiene otra forma de decirlo, que por lo menos me lo diga. ¿Verdad? Lo ideal sería que nos lo digan en amor, pero cuando uno anda con la razón, al menos hay que decirlo, ¿verdad? Porque de hecho, el decirlo, aunque salga un poquito estridente, y siempre va a sonar estridente cuando te ponen en evidencia de que estás mal, sobre todo cuando uno es adulto. A los niños no les gusta, pero a los adultos menos. Que le llame la atención. A nadie le gusta que le identifiquen, que le digan que está haciendo algo mal. Pero la hermanita Lucy está unmuted. Déjame muted. Hola hermana Lucy, saludos a usted también. Dios le bendiga. Pues lo que uno esperaría es que aquel que ama a uno te ayude a enderezar, a permanecer en el camino. ¿Okay? Porque si ella se da cuenta y no me dice, pues deberíamos cuestionar cuál es el amor. Obviamente, esto también es un punto debatible. Hay veces que nosotros no nos atrevemos. A veces decimos, yo sé que esto está mal, pero ¿cómo se lo digo sin que él se ofenda? O sin que ella se ofenda, sin que se chisme conmigo. Bueno, si se molesta conmigo, ¿qué yo puedo hacer? Tiene dos problemas. Mejor que se chisme conmigo y se desenchisme después y pueda enderezarse, a que empeore su testimonio y siga de buenas conmigo, porque entonces yo me convierto en cómplice de su pecado, en cómplice de su mal testimonio. Muy bien, pues vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo número 8 al 14, es la primera porción que vamos a leer. Esta perícope comienza hablando sobre cómo Pablo le dice a la iglesia que deben andar los hijos de luz. Los hijos de luz. Mi mamá se llama Luz, hay unas cuantas luz en la iglesia. Pero esto es, la expresión hijos de luz aquí es una metáfora. Se está utilizando el idioma de manera figurativa. ¿Qué es ser un hijo de luz? Aparte de que literalmente puede significar a alguien que como yo, la mamá se llama Luz, pero ya sobrepasando esa parte, la manera figurativa. ¿Qué significa en el contexto de la palabra ser un hijo de luz? Una de las tinieblas. ¿Verdad? Al revés, ¿verdad? No ser hijos de las tinieblas. Que hay dos opciones, ¿verdad? Hay dos alternativas. La hermana Lucy dice no ser hijos de las tinieblas. Pablo lo pone en blanco y negro. No hay tonos grises. Creo que en la predicación de este domingo se estaba subrayando un poco sobre este detalle, ¿verdad? Nosotros tenemos dos alternativas de ser pastor en su predicación, ¿verdad? No te puedes sentar en el mismo medio de la abeja, tienes que decidir para qué lado te vas a tirar. Pues o eres un hijo de luz o eres un hijo de la oscuridad, un hijo de las tinieblas, como dice la hermana Lucy.
Pues esta porción, Pablo empieza hablando ahí en el capítulo número 5 sobre la necesidad de ser imitadores de quién. El versículo número 1, de Dios como hijos amados. En inglés hay una expresión que dice, the apple doesn't fall far from the tree. O sea, de tal palo tal astilla. No es una traducción literal, pero el significado de ambas expresiones debe significar más o menos lo mismo, ¿verdad? Ser como nuestro Padre. Si tenemos a Dios por Padre, la gente debe decir, mira, si salió cagado el papá. Perdonen la expresión, ¿verdad? Pero es la expresión que decimos en Puerto Rico. Es una expresión un poquito fea porque si usted se pone a pensarla gráficamente, pues no es muy bonito. Es idéntico al pai en todas las cosas. Mira las muecas que hace. Cuando se enfogona, mira cómo cruza los brazos, igualito que el papá. Pero cuando dicen, ese nene es igual de responsable que el papá. Ese niño es disciplinado como su papá. Hay una canción, a mí me gusta escuchar mucho algunas canciones de música country, parientes de allá de mi cuñada Dorian. Y hay una canción que habla sobre la letra, me gustan esas canciones, ¿verdad? Porque tienen una historia. Entonces hay una canción que habla sobre este padre que va en su camioneta con su hijo. Y en un momento dado, creo que alguien le da un corte al frente a la camioneta, o no sé, casi le da a la camioneta, y el niño dice una palabra que no debe decir. O sea, que un niño que es una palabra que nadie debería decir. No dice cuál es la palabra, pero uno presume que es una palabra fea. Entonces, el papá le dice, ¿y esa palabra dónde tú la viste? O sea, ¿dónde tú la aprendiste? Entonces le dice, yo soy hijo tuyo, quiero ser como tú, y cuando yo sea grande voy a ser como tú, y dice todas las cosas que hace papá. Entonces el papá se puso bien consciente de su testimonio delante de su hijo. Entonces se propuso hacer más por testificar delante de él de lo que es correcto. Entonces habla sobre, por la noche, ve que el niño se arrodilla ante la cama y comienza a orar, y él le dice, ¿y quién te enseñó a orar así? Entonces le dice, yo he visto todas las cosas que tú haces y yo quiero ser fuerte como tú y quiero ser grande como tú y quiero hacer todas las cosas como tú cuando yo sea grande. Entonces muchos detalles respecto a lo que el papá hacía, él quería imitarlo. Pablo nos pone una expectativa bien alta. Dice que debemos ser imitadores de nuestro Padre Celestial. Qué bueno si pudiéramos ser imitadores de nuestro Padre terrenal, sabiendo que nuestro Padre terrenal imita al Padre Celestial, porque en ese caso sería mucho más, quizás no tan fácil, ¿verdad? Pero mucho más palpable qué es lo que debo hacer, porque yo veo a mi papá y digo, pues eso es lo que es ser un hombre. Hoy día, lamentablemente, la definición de lo que es ser hombre en nuestro país, en nuestra sociedad, en el mundo, está bastante distorsionado, ¿verdad? Lo que es ser normal, yo digo, pues, normal, tiene 40 pantallas, 16 tatuajes, fuma, bebe en exceso, se amanece, habla palabras malsonantes, eso es normal. Y no que los tatuajes, las pantallas realmente digan algo respecto a las personas, pero vemos nosotros que muchas de estas cosas son compartidas. Pues, tenemos que ser imitadores de Dios, dice Pablo. Entonces dice que hay ciertas cosas que debemos hacer. Dice andar en amor. Entonces da un ejemplo de el tipo de amor. Como también Cristo nos amó. Imiten a Dios y anden en amor, o sea, amen. Si necesitan un ejemplo de lo que es amor, pues como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esos 2 versículos deberían ser suficientes como para poder hablar hasta la medianoche, por lo menos.
Y debe ser suficiente como para que nosotros nos demos cuenta de que nos estamos quedando bien cortos respecto a las exigencias, a la petición que nos hace Pablo. Quizás debo hablar por mí solo, ¿verdad? Quizás yo debo decir, pues, imitador de Dios, sí, está bien. Yo hago muchas cosas, pero hay otras cosas que puedo hacer, definitivamente. Andar en amor, como Cristo Jesús nos amó, bien importante. Y hay que hacer una autoevaluación respecto a esto. Entonces, pasa de ahí a hablar sobre los no. Vamos a quizá intercalar entre una cosa y la otra, pero me parece que esos dos versículos primeros subrayan de manera importante lo que es ser hijo de luz. Ser un hijo de luz es ser hijo de Dios. Todo hijo de Dios debe brillar con la presencia del Espíritu Santo. Debe brillar con la presencia de Dios en su vida. Pues vamos a ir a los versículos 8 al 14 y de esta manera pasamos a la porción central. Alguien que no quiera leer esa porción, por favor levante la mano. Nadie levantó la mano, pues yo voy a llamar a alguien. Hermana Loría, gracias a Dios porque usted no levantó la mano. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Fíjense lo que dice Pablo ahí. Ahí pudo haber puesto entre paréntesis. Mira a ver si les dije algo. Empieza esa porción subrayando la identidad del cristiano. Dios te sacó de un sitio y te dio una nueva identidad. Es lo que nos estaba diciendo la hermana Lucy. La diferencia entre ser hijo de luz y ser hijo de oscuridad, ser hijo de tiniebla. Antes, aunque nosotros no lo quisiéramos aceptar, éramos hijos de tiniebla. ¿Por qué podemos decir que antes de conocer a Cristo estábamos en tiniebla? ¿Alguien que me pueda explicar eso? No veíamos. Porque no veíamos, Estábamos en pecado. estábamos en pecado. Porque si no una a la otra. Porque si no, una es la otra. Hay personas que dirían, no, pero es que uno puede hacer unas cositas y estar más o menos así. Si no sirve si sirve a un amo, aborrecer a otro, no puede servirle a otro. ¿Verdad? Con Dios, y parte de lo que estábamos leyendo el domingo, hablaba sobre la necesidad de nosotros saber si estamos con Cristo. Porque si no estamos con Cristo, el que no está conmigo, el que no recoge desparrama. El que no está conmigo está con Satanás, diría Cristo Jesús. Pues antes, aún cuando nosotros lo negáramos, estábamos con Satanás. Le pertenecíamos al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo. Sin embargo, Cristo Jesús nos sacó de allí y nos hizo hijos de Dios. Nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, como dice Juan en el primer capítulo. Pues ahora sois luz en el Señor. Entonces Pablo, como una información parentética, que de hecho está en paréntesis en el escrito que nosotros tenemos, nos presenta el fruto del Espíritu. Como usted va a Gálatas 5:22, ¿ves? El fruto del Espíritu. Pablo no pretende que sea una lista exhaustiva de lo que produce el Espíritu, pero dice amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Habla sobre esas 9 cosas, que son una sola cosa.
Ese es el fruto, no los frutos, es el fruto. O sea, lo que produce el Espíritu en nuestra vida. Y comienza con el amor. Aquí Pablo habla sobre 3 elementos que son parte del fruto del Espíritu. O sea, el Espíritu en nosotros hace que nosotros produzcamos eso. Nosotros somos injertados. Sin embargo, Dios hace que nosotros produzcamos. Cuando usted coloca aquellos que saben de agricultura, yo no me jacto de saber mucho de agricultura, pero por lo menos los vídeos que yo he visto hablan sobre estos injertos, ¿verdad? Es bien interesante que usted dice, pues, con una rama de un cítrico y lo injerto en otro cítrico, y el producto que va a dar es el de la rama que se injertó. En el caso de nosotros no es así. Nosotros éramos una rama rebelde que lo que producía era tiniebla, y nos injertaron en el tronco de la vida, y ahora nosotros producimos el fruto de lo que es el tronco, no el fruto de lo que éramos nosotros anteriormente. Nos transformó completamente, o sea que va en contra de las leyes de la agricultura, porque no es agricultura. Pues habla sobre 3 cosas ahí, ¿verdad? Habla sobre bondad, justicia y verdad. En una traducción un poco diferente, leyendo un comentario de William Barclay, la traducción de las palabras que aparecen en griego, en esos 3 puntos del fruto del Espíritu, habla sobre la benignidad, que es lo mismo, parecido, ¿verdad? Entonces habla sobre, en vez de la justicia, habla, la traducción que utiliza allí es la integridad, que son básicamente lo mismo, la justicia y la integridad, y vamos a ir sobre cada uno de estos puntos dentro de un momento. Pues habla sobre el fruto del Espíritu. Andamos en luz y producimos fruto. Producimos fruto y damos evidencia de que andamos en luz. Es un ciclo. Nosotros no obramos para ser salvos, pero cuando somos salvos por la sangre redentora de Cristo Jesús, somos hijos, hechos hijos de Dios, entonces producimos fruto espiritual. Pablo exhorta a la iglesia, a nosotros, a reverberar este mensaje para el día de hoy, que andemos como hijos de luz. Entonces, andando como hijos de luz, el fruto espiritual va a ser evidente en nuestra vida. Entonces dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto comprobando es evidenciando, dando muestra, dando evidencia de lo que a Dios le agrada, de lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Y parte de ahí, algunos de los no. Hay quienes necesitan que se les presenten los contratos. ¿Sabe? Este es el ejemplo, buen ejemplo, de cómo usted estaciona su vehículo en paralelo. Esta es la manera que nunca lo debería hacer. Esta es la manera en la cual usted se detiene ante un pare. Cuando usted ve ese letrero rojo con letras blancas que dice pare, y por lo general hay una raya blanca paralelo a ese letrero, usted detiene la marcha completa del vehículo, y para estar seguro, usted mira para todos los lados, incluso para arriba, no vaya a ser que venga un avión, y luego continúa la marcha. Eso es un pare. De otra manera sería un ceda. Pero hay personas quienes no hacen el pare, tampoco ceden a nadie que viene, sino que continúan la marcha, y a veces piensan que el hecho de que el letrero ya no está ahí quiere decir que ya no tienen que hacer el pare. Te va a una carretera secundaria y una carretera primaria, te tiene que detenerse antes de ingresar a la carretera primaria. Pues esta es la manera que no se conduce estas cosas, ¿verdad? Entonces los vídeos, ¿verdad? YouTube a veces es bueno. En casa saben que yo a veces las pongo a estudiar conducir para mostrarle. Hay unos vídeos que se llaman
idiotas en la carretera. Entonces muestran la cantidad de accidentes que se dan. Y yo digo, eso es una buena escuela porque todas esas cosas pueden suceder. A veces me da un miedo de darle las llaves de un carro a un muchacho. Uno no quisiera que nada de eso le sucediera, pero es bueno que ellos tengan eso, son experiencias. Pues esas son las cosas que no se deben hacer. Y Pablo también les dice, pues no, hay ciertas cosas que no se deben hacer. Mi exhortación es que andemos como hijos de luz. Pero hay otras cosas que no se deben hacer, que debemos reprenderlas. O sea, que usted no se quede callado. Cuando usted ve que alguien está haciendo algo que no conviene, usted debe hablar. Y encima de eso, en adición a reprenderlas, también deberíamos nosotros evitar siquiera hablar sobre ello. Lo cual nos lleva al sentido del humor puertorriqueño. El sentido del humor, digo yo puertorriqueño, porque estamos en Puerto Rico, ¿verdad? Pero de manera generalizada, hay ciertas chistes, las bromas que a veces las personas se gastan, que subrayan aquellas cosas que son parte de aquello que Pablo habla como vergonzoso. Chistes sobre la homosexualidad, chistes sobre el adulterio, chistes sobre la fornicación, chistes sobre tantas cosas. A veces la persona dice, sí, pero eso es un comentario sano entre adultos. Pero a veces usted dice, lenguaje adulto. ¿Usted ha visto en la película? Dicen, adult language. Lenguaje adulto es lo que estoy hablando yo ahora. Hermanita, mira que... Lenguaje adulto es que las personas te puedan entender. No es que usted esté hablando expresiones, ¿verdad?, malsonantes o ese. Pues Pablo dice que eso no debería dar vergüenza. Siquiera hablar sobre ello. No recuerdo quién era que lo decía. Un libro que estaba leyendo hace un tiempito, comentando sobre Efesios, que hay una cultura en la cual entendían, y esto pues tiene mucho sentido, entendían que hablar sobre algo que era negativo era dar paso para que ese mal del cual se estaba hablando ingresara en nuestra mente y fuera el primer paso para cometer el pecado. Era no solo es una autotentación hacer aquello que no conviene. Pues Pablo está diciendo, aquellas cosas que ustedes entienden son reprensibles, no agradan a Dios, pues, ¿para qué hablar sobre ello? Simplemente no lo hagan. Entonces dice que estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. No hay cosa mejor que se evidencie el pecado como para poder abolirlo. Déjame refrasear eso. El pecado, cuando es puesto en evidencia, está en el lugar correcto para ser abolido. Si el pecado no se identifica, las personas continúan haciendo aquello que no conviene en secreto, pues muchas veces simplemente se perpetúa esa actividad malsana, esa actividad que no conviene, esa actividad pecaminosa. Aquí dice, las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas y podemos lidiar con ellas en ese momento, ¿verdad? Porque la luz es lo que manifiesta. O un ejemplo que dan en un comentario era que hay unos lugares en Asia, no sé si en China, donde todos los lugares donde se compra son unos cubículos bien cerrados, entonces casi sin ventilación y sin luz. Pues las personas, para saber realmente el material, la calidad de lo que están comprando, lo toman y lo llevan afuera para mirarlo. Muchas de las cosas que uno compra ahora las compra ya empaquetadas. Hay unos supermercados donde a mí no me gustan mucho porque los vegetales, yo entiendo que ahora pues por la cuestión de la higiene, pero sí, en algunos lugares siempre había sido así. No voy a decir el nombre del sitio, ¿verdad? Porque para no digan que estoy dando mala promoción. Pero hay unos supermercados, hay 3 supermercados en Isabela. Hay uno de ellos que empieza con M. Que a mí no me gusta mucho porque yo quiero comprar un pimiento verde, pero entonces voy a la bolsa que tiene 5 pimientos verdes y lo que quiero es uno.
Pues en la bolsa tiene 5. A veces me he visto tentado de decir, voy a abrir esta bolsa y digo, échame uno por favor en una bolsita que lo que me quiero llevar es uno solo. Están dañados por debajo. Exacto, entonces tienen la base esa, ¿verdad? La base esa de foam. Pero mira, entonces te dice, qué lindo se ve esta malanga. Entonces cuando viene la saca y por el otro lado está podrida. Pues es necesario nosotros poder ver aquello que vamos a consumir. La luz provee para ello. Pone en evidencia, ¿verdad? Pone en evidencia todas las cosas que convienen y todas las cosas que no convienen. Entonces Pablo dice, por lo cual dice, y termina esa porción con una cita poética. Dice, despierta de tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo conociéndolos ustedes, y seguro que han leído este pasaje muchas veces, y estarían esperando que le digamos de dónde viene esa cita hoy. Seguro que ustedes están buscando en su Biblia, como ahí aparece ahí en verso, por lo general ahí aparece una letrecita y usted busca abajo la referencia y dice, vaya a Proverbio, vaya al Salmo tal. En la Biblia suya no aparece, ¿verdad? No. En la mía tampoco. Ha habido muchas teorías, porque en la realidad no se sabe exactamente de dónde fue que Pablo estaba citando. Se presume que pudo haber sido de un himno o un salmo. Algunas personas, algunos teólogos dicen, estudiosos de la palabra, dicen que pudo haber sido un himno que se cantaba después de los bautizos. Después de los bautismos se cantaba esto, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Después que la persona sale del agua, el nuevo nacimiento de la persona, pues eso es venir a la luz. Estábamos en las tinieblas y ese es el ejemplo que él da, ¿verdad? Está escribiendo y el Espíritu Santo lo inspira para que diga, ¿sabes qué? Como hacemos nosotros. Hay una ilustración que yo quisiera que ustedes consideraran y es la de este cántico. Porque eso es algo que hacían las iglesias, ¿verdad? Cuando uno está feliz con el Señor, uno está gozoso, el Señor te mueve a creadores. Muchas veces en la adoración al Señor pues se produce en canto o en cántico, no en cantos. Pues 3 palabras que habíamos visto ahorita respecto al fruto del Espíritu: la benevolencia, o sea la bondad, la generosidad del Espíritu, la definición que se le da para este elemento del fruto espiritual, la integridad o la justicia. Aquello que es íntegro es aquello que es de una sola pieza. La justicia, ser justo, es estar bien con Dios, ser pío, ¿verdad? Ser justificado por el Señor. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, pasaje que leemos de Corintios, de la carta de Pablo a los Corintios, habla sobre participar de la cena del Señor indignamente. Y yo les he relatado que había mucho tiempo en el cual yo pensaba que eso para mí sería imposible. Yo no veía jamás poder ser digno. ¿No? Usted dice, ser digno de participar de la cena del Señor. Quizás soy yo nada más, yo no sé si es que yo soy pecadonoico. ¿Es una palabra? Los paranoicos, los pecadonoicos es te estaré pecando. La palabra nos dice que nosotros somos pecadores. Y sabemos nosotros que nuestra naturaleza humana que nos lleva a pecar. A veces cuando menos queremos pecar, algo sucede para demostrarnos que realmente nosotros no somos infalibles, espiritualmente hablando. Vemos algo, usted le da un coraje y te dice, ¿lo cogió yo? Te pegué. Bueno, por lo tanto, ¿cuándo vamos a ser dignos? Pues el ser íntegro o el ser justificado no viene por nuestra propia fuerza. Viene precisamente porque el Espíritu Santo yace en nosotros, mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo el cual nos dignifica. Es la sangre de Cristo que nos hace dignos de poder participar de la cena del Señor. De la manera que Él nos dijo que hiciéramos, ¿verdad? Siempre que nos reuniéramos.
para consumir el pan y el fruto de la vida. Y la palabra verdad, la otra traducción que yo tengo aquí, es verdad. No es cualquier verdad. No es simplemente un conocimiento intelectual, sino que es una verdad moral, ¿verdad? Y tampoco es solamente algo que se sabe, sino que es algo que hacemos. Pues el fruto del Espíritu en la verdad, que dijimos que la verdad es Cristo Jesús, nos arropa y nos lleva a actuar precisamente en esa realidad. Nosotros estamos guiados, ¿verdad? Como una brújula interna. Está el norte magnético, el norte polar. Pues siempre hay una brújula en nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos conduce en el camino, nos mantiene en el camino, el GPS espiritual que nos lleva hacia la presencia de Dios siempre. Somos nosotros los que de vez en cuando quisiéramos apagarlo. No es que quisiéramos apagarlo, sino que a veces simplemente lo hacemos. Decidimos que no vamos a correr con el GPS porque yo sé conducir, yo me sé el camino. Y cuando pensamos de esa manera, pues no estamos obrando en el Espíritu. Pues Pablo les dice a la iglesia que el Espíritu Santo nos llena y nos permite producir ciertos frutos, los cuales nos permiten agradar a Dios, andar en luz. Amén. Amén. Tengo unos cuantos comentarios, porque voy a dejar para que los hermanos los busquen más adelantito, que ya hemos hablado sobre ellos todo. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que usted quiera añadir, algo que usted quiera utilizar para complementar ambas cosas? Mientras vamos discutiendo este punto completo, nos sale en mente el cántico que recientemente cantamos mucho en la iglesia, brilla en el sitio donde esté, ¿verdad? Entonces, me viene a la mente que todos el Señor nos construyó como unos faros, ¿verdad? Y a veces hay tantos faros que no sirven, porque un faro sin un foco no sirve de nada. Y nosotros somos un faro que tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor en nuestra vida y tenemos al foco que nos da la luz. Amén. Y que esa luz que dice que tenemos que andar como hijos de luz, pues sí es para nuestro crecimiento, pero de verdad el faro no necesita la luz, son las personas que están a su alrededor. Amén. Y eso es nosotros, nuestro testimonio, no simplemente hablando para la gente impía, mayormente para ellos, ¿verdad? Pero más para los hermanos en Cristo también, que tal vez necesitan esa luz en algún momento. Amén. Y viceversa con nosotros también. La imagen que utiliza para la ilustración inicial del estudio, precisamente es un faro. Lo que el Señor es una buena ilustración para que podamos nosotros entender qué es lo que Dios espera de nosotros. Así que muy aceptado ese comentario. Vamos a ir a los versículos 15 al 18. ¿Alguien que guste leer esos 4 versículos? Lorimar, que leer eso. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Tan poquito y que mucho, dijo Pablo en esa porción. Para poder ilustrar precisamente la manera que él exhorta a la iglesia a orar, dice que es necesario que se hagan una autoevaluación. Eso de mirar, miren cómo andan, pero esa autoevaluación, él dice que es necesario que la hagan con diligencia. Sean diligentes en hacerlo. ¿Y qué es ser diligente? Rápido ahora. ¿Verdad? Tiene que ver con la agilidad, Y prestarle atención. poner atención a lo que no puedo poner. Sí. Disciplinado con él. Amén. Darle la importancia que se Darle merece. importancia. Sí. A ver, no lo dejes para después. Hazlo ya, pero hazlo bien. O sea, no es mirar por encima y de decir, bueno, pues tengo prisa, limpien el cuarto, está bien, güey. Y todo, y entonces cuando miro debajo de la cama, ¿y qué pasó aquí debajo? Claro, debajo de la alfombra. Hay muchas personas quienes tienen una pelusa debajo de la alfombra de sus vidas.
un polvorín, toda la basura debajo de las alfombras de sus vidas, y puede que haya aspectos en nuestras vidas que estén así. Puede que estemos bien limpiecitos en muchos aspectos de nuestra vida, pero hay un elemento en una parte de mi vida, y perdona que yo estoy diciendo, no estoy diciendo que eso esa es la realidad suya, estoy diciendo puede ser. Es necesario que nosotros no descartemos la posibilidad de que estemos errando en algo. A veces pensamos que estamos bien. Cuando yo le enseño a los muchachos elementos de gramática, por ejemplo, siempre hay estudiantes que son más privilegiados que otros, intelectualmente hablando. Hay otros que son más privilegiados por sus experiencias. Hay algunos que son muy capaces, pero no han tenido una buena educación previa. Entonces llegan con muchos escollos, ¿verdad? Vienen con muchas lagunas. Y yo le digo, ¿sabes qué? Es necesario que tú permitas que otra persona verifique por ti lo que tú has escrito. ¿Por qué? Y también tú consideres que lo que tú estás haciendo, si tú eres el único que lo estás evaluando, puede que estés cometiendo el mismo error 20 veces y no te das cuenta. Yo pensaba, un ejemplo sencillo, que la palabra writing, hasta que llegué a la universidad, yo pensaba que se escribía con 2 T. ¿Te dice? ¿No se escribe con 2 T? Porque written se escribe con 2 T. Pero writing es como una sola T, ¿verdad? Un ejemplo sencillo como ese. Hasta que me dijo una profesora en la universidad que me devolvió mi primer ensayo sangriento. Cuando mi estima personal bajó. Yo decía, ¿pero qué es esto? Yo no sé escribir. Estaba sangriento. Entonces entré y yo decía, pero ven acá, ella está mal. Writing. Se escribe con 2 T, la cogí. Pero para ese tiempo pues no había tanto acceso como tienen los muchachos hoy día, que verdad van allá, lo googlean en el celular. A veces yo estoy dando clases y yo tuve los muchachos, yo digo, doy una cita de algo y tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque es rápido. Porque si no te cogen bien. No fue esa persona que lo dijo. Pues tenemos nosotros que hacer una autoevaluación. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que pudieran requerir un ajuste. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer esa evaluación constante y continua. Por eso es que Pablo dice, con diligencia. Él no dice cuándo, pero la palabra diligencia me parece que subraya cuándo. ¿Cuándo? Tan pronto nos demos cuenta. Hace 5 minutos. ¿Ya? ¿Ayer? Sí. Tan pronto te lo dijeron, ya está tarde. Supone que ya hubiese empezado. No he terminado la oración de decirte lo que tienes que hacer, ya tienes que haberlo empezado a hacer. Pues tenemos que velar con diligencia, evaluar con diligencia cómo andamos. Entonces hacer un contraste entre dos formas, no de evaluar, ¿no?, sino de andar. Y este andar es un andar figurativo. El andar a lo que se refiere aquí es vivir. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo andamos? Es como nosotros nos proyectamos al mundo. ¿Cuál es nuestro testimonio? Pues también aquí hay dos posibilidades. No hay múltiples posibilidades. O andas de una manera o andas de otra manera. ¿Y cuáles son esas dos alternativas que dice él? Necio o sabio. Tan bueno que le digan necio a uno, ¿verdad? Y yo, si me dicen así, yo me siento tan y tan... ¡Ay, gracias! Dice la palabra de Dios que dice el necio en su corazón, no hay Dios. No sé, lo que es contrario también es igual. El que dice que no hay Dios, pues es necio. Pues aquí él dice, no debemos andar como necios. No está diciendo esto específicamente que voy a decir ahora, pero si la palabra me dice que dice el necio en su corazón no hay Dios, y de eso podemos desprender que el que dice que no hay Dios es un necio, pues yo puedo decir que andar neciamente es andar como si no hubiera Dios. Y hay un riesgo, ¿verdad?, en nosotros pretender hacer las cosas
por nuestra propia confianza, nuestro propio conocimiento, nuestra propia inteligencia, a ir por la vida pensando que lo sabemos todo. Yo siempre he dicho, no siempre lo he dicho, no siempre, pero he dicho mucho, que el peor estudiante, bueno, aparte del que no estudia, es el estudiante que piensa que se lo sabe todo. No hay nada que tú me puedas enseñar. Yo sé más que el maestro. Y pues está bien, pues quédate así. Enséñanos algo. Ese es el peor de todos ellos. En el caso nuestro, pensar que nosotros andamos completamente bien, que somos infalibles, que somos el pináculo de la santidad. Yo voy a llamar a la Real Academia Española y les voy a decir, en su diccionario ilustrado, pueden ustedes en toda confianza, bajo la palabra santo, colocar una foto mía y escribir, dícese de esta persona. Ya. Y ahí fue el pecado, ¿verdad?, más grande que cometí en ese momento. Es necesario que nosotros no actuemos neciamente, sino que lo hagamos de manera sabia. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría tiene que ver con la inteligencia. Ok, para que una persona hay que poder, esa inteligencia hay que aplicarla, el conocimiento que se tiene, hay que poder saber utilizarlo, ¿verdad? Porque hablamos mucho de las predicaciones últimamente de los fariseos, ¿verdad? Y los escribas, ellos sabían muchísimo, ellos eran inteligentísimos, pero no parecía que estaban hablando sabiamente. Muy bien. ¿Te ibas a decir algo, hermana Rosana? No, eso. Hay personas que tienen mucho conocimiento, conocen mucho la Biblia en lo que dice. La pueden recitar, la pueden recitar, citar y citar y citar, pero no es suficiente con citarla, porque si usted conoce las palabras de la palabra, pero no aplica la palabra en su vida, es como si realmente no la conociera. Pues la verdadera sabiduría, como dice Ámbar, es la aplicación del conocimiento. La inteligencia es otra cosa. La inteligencia tiene que ver con las capacidades que nosotros tenemos para diversas cosas. Aquí dice Pablo que el contraste con andar neciamente es andar sabiamente. Pues si vamos a definir por contraste, si el que dice que no hay Dios es necio, entonces el sabio, yo presumiría, es aquel cuya vida evidencia que sabe que hay Dios. No solamente que cree que hay Dios, sino que sabe que Dios es. La pregunta que debemos formularnos: mi vida, y esto no es una pregunta para que usted se levantara y diga, no, preguntémonos, mi vida evidencia que yo ando de esa manera. Mi vida evidencia que yo ando diligentemente procurando mostrar, testificar sobre esa sabiduría que Dios espera de mí. Entonces habla sobre aquello que debemos nosotros considerar en gran estima: el tiempo. Yo leía un artículo hace muchos años atrás que hablaba sobre la temperatura corporal y la percepción del tiempo. Yo no sé si eso será cierto o no, pero me entretuve muchísimo leyendo el artículo. El artículo decía que mientras más alta la temperatura corpórea, o sea, el metabolismo, la percepción de la progresión del tiempo es más aguda. En palabras puertorriqueñas es, mientras más alta la temperatura del cuerpo, del metabolismo, pues más rápido te parece que pasa el tiempo. Entonces dice, pues eso quiere decir que los muchachos tienen el metabolismo más acelerado. O al revés. Dice, pasa el tiempo bien rápido. Yo a veces, para mí, ¿verdad?, yo trato de buscarle la lógica, pero la realidad es que para mí no tiene ningún tipo de lógica. El asunto del tiempo es que cada persona lo percibe según su experiencia, según su
su enfoque, ¿verdad? Su prioridad. Hay personas quienes tienen mucho tiempo para hacer nada. Y hay personas a quienes no nos da el tiempo para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Hay veces que usted dice, el día de hoy se ha ido bien lento. Yo escucho a veces que la gente dice, no, ya tuvo 24 horas para ti y 24 horas para mí. Hay días que yo digo, si el día tuviera 36 horas, no me daba como quiera el día de hoy para hacer todo lo que tengo que hacer. Pues Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuán importante es el tiempo entonces en la vida del creyente y por qué? Válgate. Exacto, es una buena contestación. ¿Alguien quiere abundar en lo que dijo Ámbar? ¿Cuán importante es el tiempo, en nuestro tiempo, y para el cristiano particularmente, y por qué? Bueno, el tiempo es parte de la responsabilidad que tenemos con el Señor. Por ejemplo, nos levantamos por la mañana y tenemos ciertas cosas que hacer, ¿verdad? Pues entonces hablamos con el Señor, oramos, le pedimos, Señor, ayúdame a organizar bien este día, que yo pueda aprovechar y hacer todas las cosas que tengo que hacer, que sea un día productivo. Entonces voy haciendo las cosas poco a poco y al final del día digo, ese día fue productivo, se lo pedí al Señor y Él me otorgó, me dio sabiduría para hacer todo lo que tenía que hacer y aprovechar bien el tiempo. Amén. Permítame también subrayar lo que está diciendo la hermana Rosana, que me parece muy acertado. Hoy es martes, pero debió haber sido un estudio de domingo, así que voy a utilizar un poquito de las palabras de domingo. La hermana Rosana está hablando sobre el micro, sobre los micro detalles, sobre los espacios minúsculos de nuestra vida y cómo nosotros nos organizamos para ello. Pero también está la visión más amplia, el macro. El tiempo, ciertamente, organizado de día en día, pues ese es los micro detalles, las partes minúsculas de nuestra vida. Pero también el tiempo como un todo, en nuestro espacio, es toda la vida. Dios nos ha dado una vida física. Ese se considera un tiempo. Entonces, la vida hay que aprovecharla. La vida hay que saber administrarla. La palabra nos exhorta a ser buenos mayordomos, ¿verdad?, de lo que Dios nos da. Pues algo que Dios nos da, un tremendo don, un tremendo regalo, es el tiempo. O sea, la vida como un todo. La realidad es que nosotros damos gracias a Dios de día en día. Como dice la hermana Rosana, despertamos, si tenemos esa gran fortuna, gracias Señor porque me das un día más de vida. No estoy afanado por todos los demás días, pero la vida como tal, como un todo, es una sola. Pues Pablo dice, debemos aprovechar todo el tiempo, todos los días, pero debemos aprovechar el tiempo como un conglomerado, ¿verdad? Como un elemento total. Entonces subraya él a la iglesia en aquel tiempo, la iglesia en Éfeso, que vivía en un tiempo malo. Los días son malos. No estoy mirando aquí el chat, pero es que hay dos comentarios aquí, me perdonan que no lo he estado considerando. Okay. Los días son malos. O sea que Pablo muy bien pudo haber estado escribiendo en el 2022. ¿A qué se referiría él que los días son malos? Hay varias cosas que podemos desprender de lo que continúa hablando. Dice, no seáis insensatos, sino entendidos en lo cual sea la voluntad del Señor. Ser insensato es no tener sentido. Hay personas quienes tienen limitaciones. Hay personas quienes yo sé que tienen unas condiciones que no tienen sentido de tacto. Eso debe ser horrible. Hay algo bien caliente, le ponen la mano así encima de la estufa, se dio cuenta después cuando ya le llegó al codo que se le derritió el brazo. ¿Ah? A los leprosos, ¿verdad? Hay personas quienes no pueden ver, hay personas quienes no pueden oír, pues no tienen sentido.
En el caso de la expresión como la utilizamos, ser insensato es obrar, actuar como quien desconoce las realidades de las consecuencias de sus acciones. Eso es ser insensato. Obrar de una manera que pudiéramos entender o saber que va a resultar mal, pero hacerlo no obstante. Ámbar. Que también mucho antes de Pablo, Salomón en el primer capítulo de los Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que estábamos hablando ahorita, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Pues el contraste que presenta Pablo allí es, nuevamente, ahorita veíamos necios y sabios. Aquí es insensatos versus entendidos respecto a la voluntad de Dios. La obra, la evidencia en nuestra vida de que el Espíritu Santo nos acompaña, de que nosotros somos temerosos de Dios, es que nosotros miramos cómo andamos sabiamente, ¿verdad? Diligentemente, obrando conforme a lo que Dios nos revela respecto a su voluntad. Miramos la palabra, no solamente la conocemos de palabra, sino que la evidenciamos en nuestras acciones. Entonces habla específicamente sobre un asunto que se daba mucho en Éfeso y en los países y lugares circundantes, que era el exceso de bebida en las reuniones. La palabra simposio, que es una de las palabras que se utiliza ahí, se refería específicamente a una reunión que era específicamente para beber. Entonces terminaban con unas terribles orgías, y eso es lo que subrayaba la realidad de esas personas, esos simposios. Hoy día hablamos de un simposio, ¿verdad? Dicen, voy a un simposio de tal sitio. Que el pastor anda en un simposio en qué sitio de allá, ¿hablando de qué? Pues para ese tiempo la palabra simposio no significaba nada muy bueno. Obviamente para ellos sí lo era, porque ellos definían lo que era bueno de una manera distinta. Pues Pablo está diciendo, yo conozco la realidad de estos tiempos. Hay ciertas cosas que tenemos nosotros que evitar. Entonces fíjense que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual. No es en la cual, sino en lo cual, la traducción al español. No es que lo que es malo es el vino, es la embriaguez. No os embriaguéis, obviamente. Hay personas quienes saben que culturalmente que usted le vean con una lata de una cerveza lleva a las personas a poder concluir algo respecto a ti en Puerto Rico. Pues lamentablemente eso de que la persona se dé una cerveza o se dé una copa de vino o dos, la persona debe conocer sus límites. Eso realmente no es la costumbre. La costumbre son los simposios. Yo tengo un vecino, ya no lo dice hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero llegaba el viernes o llegaba cualquier día de la semana, porque él está ahí al lado del tiempo. Y decía, ¡hoy se bebe! Entonces lo escribía así a través del chat de la radio diciendo, ¡hoy se bebe! Dice, fulano de tal, feliz cumpleaños, ¡hoy se bebe! Yo sé que la intención, ¿verdad?, es una cuestión cultural en su espacio, y es cultural en nuestro país. Y yo en lo personal, pues yo no juzgo, ¿verdad?, el que bebe, pero la intención del que dice hoy se bebe es que la intención no es solamente le voy a dar una cerveza, me voy a dar una copa de vino, es que voy a arrastrarme hasta que empiece a hablar el cursivo. Hasta que ya no me entiendan nada. Pues Pablo lo que está diciendo, fíjense que aquí establece otro contraste. Contraste de necedad y sabiduría, contraste de sensatez y entendimiento. Y aquí habla sobre el contraste de la embriaguez y la llenura del espíritu. Porque el que se llena de vino se embriaga para disolución. Y aquí lo importante no es siquiera la embriaguez. Fíjense que Pablo subraya, el problema no es el vino, el problema no es la embriaguez, que sí lo es. El problema serio es la disolución. Y esa palabra me parece que merece ser definida. La disolución es aquello que se hace
sin ningún propósito positivo. Aquel que es disoluto es aquel que se corrompe. La disolución es la corrupción. Aquel que se embriaga, por lo general, termina disoluto. Nadie entendió lo que dije. No puedo hacerle bendición para ninguna persona. La persona se va a mofar de él o de ella, pero no hay bendición en ella. Pablo dice, fíjense, esto es lo que no deben hacer, pero no lo deja ahí. Él dice, ¿saben qué? Una mejor alternativa, la mejor alternativa es que se llenen del Espíritu, y llegamos al punto central del estudio de esta porción, de esta perícope, ¿verdad? ¿Qué es ser llenos del Espíritu? Ya sabemos que si usted recibió a Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en usted, el Espíritu Santo es más grande que usted, por lo tanto, por definición, usted debe estar lleno del Espíritu. Así que eso no es lo que quiere decir Pablo, presumo yo, porque entonces no tendría que decirlo, porque si usted acepta a Cristo Jesús, no hay que decirle que usted sea lleno del Espíritu, porque ya usted lo es. Pues no sé qué es lo que está tratando de decir. Pues me parece que es bastante sencillo. Tiene que ver con la evidencia del fruto de quien reside en ti. Por eso es que él dice, mira con diligencia cómo andas. Evalúa tu vida para que haya evidencia de ello. ¿Cuáles son evidencias de la llenura del Espíritu? Yo sé que hemos mencionado algunas de ellas. Algunas evidencias. Piensen en por lo menos cada una de las personas. Cada uno va a decir por lo menos algo. No tiene que ser 3 párrafos que usted escriba, puede decir 2 o 3 palabras. Gozo. Ámbar, que usted demuestre gozo en su vida, Ámbar. Que no se nos hace tan difícil amar a las personas. No se nos hace tan difícil amar a las personas, ¿verdad? Usted es una persona amable y amorosa. ¿Amén? Mansedumbre, la mansedumbre. Millo, Paz, estar en paz. que las personas pueden ver paz en Fe. ti. La fe. Úrsula, ve. Uno puede esperar también. La paciencia. La paciencia. ¿Qué tal si podrá una persona que está llena del Espíritu dar un buen consejo? Sí. ¿Prende de medio maniguetazo? No. No prende de medio maniguetazo. Pero algo muy interesante es que aunque son diferentes manifestaciones que son el mismo fruto, pues son como, yo lo veo, antes yo jugaba un jueguito de Sims que te decía si tenía hambre el muñeco, entonces eran como unas barritas rojas. A veces no todas están al mismo nivel, porque por ejemplo puede ser que en lo que a mí me falta, Mariela tiene, qué sé yo, más paciencia que yo, pero tal vez yo tengo, qué sé yo, otro de las manifestaciones, y eso para mí es bien interesante. Hay algunos elementos del fruto espiritual que también son dones. Porque la paciencia, aparte de ser un fruto del Espíritu, también es un don, ¿verdad? La longanimidad, la fe. Ajá, Uso. no juzgar a la ligera. Sí. Es una cosa que sí uno está lleno del Espíritu. Seguro. Entonces, tener palabras de apoyo. ¿Verdad? A veces miramos las cosas negativas y aquí estamos viendo las dos caras de la moneda. Hay cosas que no, entonces enfocamos en lo que sí. Pues esto es lo que yo no debo hacer. El Espíritu evidencia en mi vida que está allí y que yo tengo una relación íntima con Él cuando estas cosas sí se dan. Y lo que ustedes están mencionando pues son todo evidencia del Espíritu. Las prioridades, hermano. Las prioridades que nosotros tenemos en nuestra vida evidencian nuestra llenura del Espíritu. Nuestro tono de voz, la manera que nosotros reaccionamos a las personas quienes nos rodean, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la iglesia, a las personas quienes son nuestros vecinos, en la carretera. O sea que hay días que estamos más llenos del Espíritu que otros, y hay días que no deberíamos montarnos en el carro porque sabemos que ese día tal vez. Pero eso son pruebas también, ¿verdad? Pues, en vez de estar llenándonos de otras cosas que no nos bendicen, aquí le di algo, que no nos edifican, pues debemos estar llenos del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la última porción, los versículos 19 al 21. Han sido damas las que han estado leyendo. Aquí hay un caballero que lea. Muchas gracias, hermano Héctor. Muy amable.
Versículos 19 al 21, si están amables. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Ese último versículo es el primer versículo de la próxima película, ¿verdad? Es la transición, ese conector con el próximo tema. Y vamos a tocarlo brevemente, obviamente, porque sí está allí y nos parece que es importante que lo consideremos. Ahora, esa porción, ese versículo 19 que leyera mi hermano Héctor, subraya lo que las evidencias, la parte de las evidencias o las prácticas de vivir y obrar enfocados en la llenura del Espíritu. En vez de embriagarnos con vino, lo cual no conduce a nada bueno, llenémonos del Espíritu. Entonces, en esta porción que lee mi hermano Héctor, pues hay unas evidencias de algunas prácticas de la iglesia original, la iglesia primitiva. A ver si yo utilizo esa expresión que la leemos en distintos panfletos y libros. A veces pienso en las personas de los cavernícolas, ¿verdad? Los primitivos. Cuando hablan de la iglesia primitiva era de los primeros tiempos. Pues la iglesia primitiva. No son la de los cavernícolas porque no, realmente no. Ustedes entienden. ¿Qué hacía la iglesia en aquellos tiempos? Pues hay unas evidencias de cosas que hacían. Aquella era una iglesia que cantaba. Era una iglesia que tenía mucho que expresar en cántico para el Señor, y por eso él subraya con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Nosotros hacemos eso. Los cánticos, los himnos, es importante que nosotros verifiquemos. Pablo no está hablando sobre lo específico de los cánticos, pero debemos estar conscientes de que lo que estamos cantando sea consono con la verdad que nos presenta la palabra. ¿Sí? Amén. Hay personas quienes a veces cantan y dicen que están cantándole a Dios, pero como que la letra que están cantando como que no concuerda realmente con lo que dice la palabra. Hoy me permito odiar. Escuché yo una canción que decía: hoy me permito odiar, pero como que tú te permites odiar. Eso la palabra no dice que tú odies, dice que tú ames a tu prójimo, que ames a tu enemigo, no que te permitas odiar. Entonces uno escucha y dice: oye, mira, sí, y lo pusieron en la emisora cristiana, por lo tanto, sí, yo odio a fulano de tal, lo odio, porque hoy yo me permito odiar. La canción dice: hoy te permito, como si Dios estuviese diciendo a nosotros. Eso es hoy te permito odiar. Es un terrible disparate, ¿verdad? Bueno, debemos nosotros detestar el pecado. Sin embargo, la palabra no nos manda a que odiemos o que detestemos a las personas. Nos exhorta a no andar con aquellos quienes hacen el mal. Que detestemos hasta la ropa que ellos visten cuando están haciendo el mal, pero debemos amar a nuestro enemigo. Pues el cántico del creyente debe ser uno que refleje el amor a Dios. Nuestra vida debe ser una que refleje las prioridades que son por Dios. Entonces, cuando nos reunimos, el tiempo debemos redimirlo apropiadamente. Y si vamos a cantar algo, que sea algo que bendiga a nuestro Creador. Entonces dice que siempre debemos dar gracias a Dios. No sé si fue este tremendo predicador de la antigüedad, el Crisóstomo, que decía que nosotros los cristianos podemos darle gracias a Dios hasta por el infierno. Darle gracias a Dios por el infierno. Sí, porque de allí nos libró el Señor. Que el conocimiento de que hay un infierno pues nos deja saber cuál es nuestra gran fortuna.
Si no supiéramos nosotros que hay un infierno, entonces qué terrible. De momento todo anda bien hasta que usted se muere y tú dices, adiós, ¿por qué me estoy quemando aquí? Parecería jocoso, ¿verdad? Pero debe ser una cosa espantosa y la realidad es que de ahí nos libró el Señor. Pues Crisóstomo decía, podemos darle gracias a Dios aún por las cosas extremas, ¿verdad? Que parecería algo que no consideraremos para darle gracias a Dios. Pues Pablo dice, dando siempre gracias a Dios por todo. Por todo y en todo. Hay personas que dicen, no es que usted le dé gracias a Dios por todo, es en todo. Yo pensaba un tiempo que era en todo. La palabra nos dice que le demos gracias en todo. Usted puede estar en una situación terrible, dele gracias a Dios. Pero también Pablo exhorta que le demos gracias a Dios por todo. El hermano está hablando sobre algo que él conocía. Él estaba en una situación de salud que le aquejaba terriblemente, de lo cual habla en 2 de Corintios, ¿verdad? Sabemos sobre el aguijón que tenía Pablo en la carne. Por eso incluso él conocía que Dios estaba obrando en su vida. Pues podemos dar las gracias a Dios por todo. Y lo último que dice aquí, con este versículo terminamos, versículo 21, que comienza otra sección, otra perícope: someterse unos a otros en el temor de Dios. Entonces empieza hablando en esa sección que las mujeres se sometan a sus maridos, ¿verdad? Pero no se habla sobre los maridos que deben amar a sus mujeres de la manera que Cristo amó a la iglesia. Pues el sometimiento mutuo, refiriéndose a la iglesia, a los hermanos entre sí, quiere decir que debemos valorar a mi hermano como alguien que tiene autoridad sobre mí. Y cuando eso es mutuo, pues entonces hay verdadera paz, verdadero aprecio, y es donde realmente el amor genuino es evidenciado. ¿Qué permite que podamos hacer eso? El tema central del estudio de hoy. Usted no puede hacer eso si usted piensa que usted está por encima de los demás. Algo que estábamos considerando, ¿verdad? La altivez impide que podamos nosotros someternos los unos a los otros. Sin embargo, el Espíritu Santo que yace en nosotros, que mora en nosotros, que está en nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu, el fruto que producimos da evidencia precisamente de Él. Gloria a Dios. No se me pongan tristes, hermano, porque yo acabo de terminar. Pregunta: ¿cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus comentarios respecto a lo que hemos discutido hoy? ¿Algo que usted aprendió? Algo que usted tenía en su corazón. Usted decía, quería decir esto ahorita, pero no me atreví a decirlo, dígalo ahora. Yo entiendo que el ser lleno del Espíritu yo lo veo como un mandato de Dios. A la misma vez, hacer un mandato, pues, podemos ser testimonios, o somos, tenemos que ser testimonios. Ahora lo que no es así. Por esto, no estoy lleno del Espíritu Santo. Amén. Me parece que una de las porciones centrales de lo que estábamos nosotros considerando era la necesidad de nosotros considerar diligentemente cómo andamos. Esta autoevaluación que debemos hacer, y esto es no solamente diario, sino de manera continua. A lo que estaba diciendo mi suegra Úrsula hace un momentito. Nosotros tenemos que estar conscientes de las cosas que nosotros no debemos hacer. Cómo nosotros vamos a hablarle a los demás. Cómo nosotros vamos a interactuar con las personas. Y hay momentos que nos prueban más que otros. Ámbar estaba hablando sobre los niveles. Hay personas con quienes se nos hace mucho más fácil lidiar. Yo les he hablado, ¿verdad? Que yo voy a un supermercado, es otro supermercado, no es ese sitio donde tienen todo tapado. Es otro, este otro empieza con E. Sí, entonces yo voy allí, entonces hay una fila que yo evito. Particularmente los días que yo me siento un poquito más débil en el espíritu, porque sé que mi fe va a ser probada, mi paciencia va a ser probada. Ahí, no solamente que no dice buenos días, es que da uno estrujado.
Entonces, pues yo he intentado varias veces, yo sé que es una prueba. Una persona que te estoy diciendo esto ¿verdad? Con toda jocosidad intencional, pero lo que dice Ámbar es muy cierto, ¿verdad? Los niveles que a veces sentimos, tengo más paciencia hoy. El Señor quiere que todo eso esté full, que todo eso esté lleno. ¿Cómo lo logramos? Dándole lugar al Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es algo que debe ser una realidad en la vida de todo creyente. Si fuera el espacio que ocupa el Espíritu Santo en nosotros, pues entonces por definición todos estamos llenos del Espíritu, pero la exhortación de Pablo va más allá de eso. La exhortación de Pablo es la evidencia y el lugar que ocupa el Espíritu Santo en nuestra vida. Me parece que algo sinónimo es darle lugar al Espíritu Santo. Que cuando tú obres, no seas tú. Nosotros vacilábamos con alguien que visitaba la iglesia nuestra hace muchos años atrás, y el carro que conducía tenía una tablilla al frente, decía Jesús es mi copiloto. Y entonces está bien chévere, suena bien chévere, pero entonces nosotros nos preguntábamos, ¿no será mejor que él sea el piloto? ¿Verdad? Había una buena intención en ello, pero nosotros siempre estábamos buscando la quinta pata al gato. Pero es la realidad. En nuestra vida es mejor si usted le da el volante a Jesús. Hay una canción que dice así, Jesús toma el control. Hay que tener mucha fe que usted ir por la número 2 y entonces el Señor. Eso es la cuestión literal. De hecho, si usted es guiado por el Espíritu Santo, quien realmente está conduciendo el vehículo suyo es Dios mismo. Y así debe ser todos los días de nuestra vida. Darle lugar al Espíritu Santo es permitir que la obra del Espíritu sea evidenciada todo el tiempo, en todas las decisiones, en todas las palabras, en todos los gestos que usted formula. Hay unos cuantos comentarios que, Ámbar, adelante, déjame buscar aquí, hay unos comentarios que dice, perdóname Rebeca, que yo estoy haciendo preguntas y no le está dando lugar a mis estudiantes en línea. La hermana Rebeca dice que aprendió, que quería compartir con nosotros que algo importante del estudio es que nunca estamos solos. Tenemos que orar por la cajera. Amén. Sí, hermanita Rebeca, por favor, y por mí también. Así que yo pueda llegar a esa fila en ese supermercado y estar en bendición. Y dice la hermana Rebeca, deleitarse en servir a los demás. Amén. Amén. Ámbar. Sí, yo tenía dos cosas que decir. Una es que me quedé pensando en la palabra diligencia, y cuando uno es diligente no es algo que pasa por accidente, es algo que es purposeful, ¿verdad? Con propósito, así se dice. Propósito. Con un propósito. Pero es que en inglés como que suena como que más, como lo que yo estoy tratando de decir. No es intencional, eso, intencionalmente, ¿verdad? Que no es algo que va a pasar que uno un día se levanta y uno está lleno del Espíritu. O sea, no estoy diciendo que uno no puede levantarse y estar lleno del Espíritu, pero ustedes entienden lo que estoy tratando de decir. Y además de eso también, me gustan mucho las imágenes, y me estoy imaginando que cuando uno tiene un carro, uno corre sin gasolina. Uno cuando se va bajando el tanque, de hecho, hay veces, por ejemplo, a mí me enseñó que cuando llega a medio tanque yo lo lleno. Y yo voy corriendo y obviamente si pasa algo, pues no. Pero así es el Señor con la agujita y qué sé yo, de cuán lleno estamos del Espíritu. Y a veces nosotros mismos nos damos cuenta que nos hace falta. Y decimos, ay, yo puedo seguir, qué sé yo, 2 o 3 días. Hoy no hice mi devocional porque estuve tan ocupada y qué sé yo. Lo digo como testimonio de mi vida, que a veces me pasa, hay que ser sincero, ¿verdad? Con uno mismo, porque yo el Señor sobre todo. Pero que uno dice, pues puedo, esto me da hasta que te prende la luz. Y a veces es más difícil entonces tratar de diligentemente volver a llenarnos. Amén. Amén. Hermano, ¿alguna queja? Tú sabes que cuando yo tenía como 7 u 8 años, había una película que se llamaba Dios es mi copiloto. Dios es mi copiloto. Había una película de ese tipo. Una película de guerra. Ok. Así, pues si fuera nuestro piloto, ¿verdad? Hermana Rosana. Algo también es que si nosotros estamos andando en el Espíritu, pues contestamos al Espíritu. Es correcto. Que es lo opuesto de lo que debemos hacer. Amén. Pero que no te mire, pero es que estoy mirando aquí y escucho y me parece que alguien quiere escribir algo por acá.
¿Habrá algún otro comentario, alguna otra pregunta, alguna corrección, alguna queja? Una queja, una queja. No hay queja, pues gloria a Dios. Si usted no quiere decir la queja en público, se la puede decir al pastor y después le deja saber. Una queja. Pues mi hermano, pues muchísimas gracias por compartir el estudio con nosotros hoy. La semana que viene, Dios mediante, estaremos reunidos, si el Señor lo permite, el domingo. Estamos pensando, si Dios lo permite, hacer todo el domingo en la iglesia. Anunciaremos si todavía estaremos en la iglesia siempre, Dios mediante, pero quizá con el mismo formato del sermón. Ok, Y el martes, dependiendo, ¿verdad?, cómo esté la facilidad del equipo y aquello.